De la libertad financiera, que ahora se habla mucho de ella. Se ha prostituido bastante la palabra, yo creo. Yo no sé si tú eres libre financieramente a día de hoy. Estoy atrapado en el sector inmobiliario, no veo nada que se le pueda comparar. Hay unos que van a querer vivir con 1.000 euros al Claro, mes eso sí. y otros con 10.000 van a tener demasiado poco. Aunque antes lo había intentado por otros caminos que prometían ser muy rápidos, pero que al final no me llevaron donde me prometía. A los 23 yo pensé que era libre y al cabo de un año me di cuenta que Esto lo puedo hacer 2 días, pero al tercero digo, bueno, ¿yo qué hago? ¿No? Me he quedado enganchado aquí de la pasión, ¿no? Del aprendizaje, del seguir progresando, de seguir... Bienvenidos al Juego del Ladrillo, una vez más. Este vídeo podcast en el que hablamos del sector inmobiliario de una forma desenfadada y desde un lado más emprendedor. Y hoy tenemos a un invitado muy especial que nos hace mucha ilusión que esté con nosotros, que es Germán Jover. ¿Qué tal, Germán? Pues muy bien, a mí también me hace mucha ilusión poder compartir mi pasión y más con vosotros, así que genial. Muy bien. Pues empecemos por el principio. ¿Quién es Germán? ¿Cómo ha llegado hasta lo que es hoy? Un poco para la audiencia que no te conozca, para que sepa de dónde sale Germán. Muy bien, pues la pregunta que más me habrán preguntado, pero la más difícil de responder, ¿no? Muchas veces es como, ¿desde qué punto, no? Pues entiendo el contexto en el que estamos, pues al final Germán Jover es un inversor, en el sentido más amplio de la palabra, un auténtico apasionado del mundo de las inversiones inmobiliarias. Y como decía, soy inversor, pero ahora mismo estoy atrapado en el sector inmobiliario porque cuando yo analizo todas las opciones que hay encima de la mesa, en mi situación particular, con mis conocimientos, etcétera, etcétera, no veo nada que se le pueda comparar. También invierto en otras opciones, pero el 90% invierto en el sector inmobiliario porque es el que más opciones me da para sacar máxima rentabilidad a un nivel equilibrado de riesgo y aparte porque ya pues, me he quedado enganchado aquí de la pasión, ¿no? Del aprendizaje, del seguir progresando, de seguir montando pues, distintos proyectos que iremos hablando, ¿no? Siempre hay algo de lo que aprender. Parece el sector inmobiliario un sector aburrido, pero que bueno, a mí me atrapó ya hace muchos años y que cada año pues, evoluciono hacia direcciones que no me imaginaba. Esto en el contexto que nos trae, ¿no? Pero bueno, al final soy una persona que consiguió la libertad financiera a los 37 años gracias a las inversiones inmobiliarias, aunque antes lo había intentado por otros caminos que prometían ser muy rápidos, pero que al final no me llevaron donde me prometían, ¿no? ¿quién dijo que este sector era aburrido? Bueno, aparentaba serlo, ¿no? Yo desde fuera pensaba, de hecho me compré un piso en el año 2012 y ahí lo dejé. O sea, yo seguí investigando otros caminos que parecían más apasionantes y que me llevarían a la libertad financiera mucho más rápido. Pero bueno, este pisito... A ver, tú no habías nacido, pero en 2007-2013 hubo una crisis y la gente iba encorbatados, con corbatas verdes y ¿no? Incluso en el de District aún los ves allí, todos peripuestos de unas edades. Quizá nosotros somos como esa primera edad, ¿no? Una primera etapa en la que nuevos, ¿no? En las que tenemos ganas de transformar, pero antes era muy de corbata americana. Has tocado un punto interesante, que has hablado de la libertad financiera, que ahora se habla mucho de ella, al menos los últimos años, ¿no? Incluso demasiado se ha llegado a hablar, ¿no? Se ha prostituido bastante la palabra, yo creo. Sí, porque a mí me han preguntado muchas veces y yo la verdad es que no sé si hoy soy libre financieramente. O sea, la verdad es que trabajo y trabajo mucho. Podría vivir en medio del campo, podría tal, ¿no? Yo no sé si tú eres libre financieramente a día de hoy. Y depende de la definición de cada uno. Yo creo que tal vez somos 4 y 4 tendremos una... Cada uno tendrá una libertad o un objetivo, una meta de libertad financiera totalmente distinto. Sí, estoy ¿Cuál es tu totalmente de definición, acuerdo. Ramón? No, yo lo que decía que se ha prostituido es que, y creo que lo hemos hablado en algún otro capítulo, de que en redes parece que la libertad financiera es el que te vas a no sé qué playa, debajo de una palmera y ya no vuelves a hacer nunca... En toda tu vida no vas a hacer nada más que viajar y tomar cervezas con los amigos y así. Y al menos yo, no es mi visión, ¿no? O esa meta que intento conseguir no es eso, ni mucho menos. Y creo que por lo que conozco a Germán tampoco es eso, porque aunque ha dicho que lo ha conseguido a los 37, pues trabajas más que nunca, ¿no? Y después podemos hablar de temas de emprendimiento y así, uno detrás de otro. En realidad, si alguien me ve de fuera, no diría nunca, ¿no? Que estoy libre financieramente porque justamente la idea esa que se tiene de irte a la playa, no hacer nada. Mi experiencia, mi humilde experiencia es que esto lo puedo hacer 2 días, pero al tercero digo, bueno, ¿yo qué hago? ¿No? Voy a hacer algo más, ¿no? Pero voy a hacer algo que me apetezca. Y la realidad es que efectivamente hago muchas más cosas. Mi definición de libertad financiera
O sea, no coincido con esa libertad de tengo 5 años de libertad financiera. No, eso no es libertad financiera. Eso tienes unos ahorros que podrías vivir de ellos un tiempo. Para mí libertad financiera es que, oye, sin hacer prácticamente nada, sin casi intervención tuya, podrías vivir o bien del patrimonio o bien de las rentas que estás generando con el activo que sea. Pero vivir es diferente para cada uno. Hay unos que van a querer vivir con 1.000 euros al mes sí. y otros con 10.000 van a tener demasiado poco. O sea, para ser sincero con vosotros, a los 23 yo pensé que era libre financieramente, porque tenía unos ingresos que sin hacer absolutamente nada, pues podía vivir. Realmente no tenía que trabajar para vivir. Y al cabo de un año me di cuenta que no, esto no es la libertad. Por mí la libertad es poder hacer cualquier cosa en cualquier momento. Y al final, según lo que estés generando sin hacer nada, pues tienes unas limitaciones. Y yo a los 23, pues me quería comprar una casa en Andorra. Pues no, hay que esperar. ¿Te quieres ir de viaje un año y no mirar lo que estás gastando? Pues no puedes tampoco. Y por mí la libertad real es poder vivir la vida que tú quieras sin ningún tipo de limitación y sin tener que mirar al bolsillo cada 2 por 3 a ver si tengo que esperar el próximo mes o no. Bueno, por eso es algo que va evolucionando, ¿no? Y que la cantidad de ingreso que necesitas en función de la etapa de la vida en la que estés, pues obviamente es bastante distinto. Te faltan 3 o 4 hijos para ver Sí, exacto. cómo afecta la libertad financiera. Voy poco a poco. Bueno, ya eso le llamaría abundancia financiera. Exacto. Sí, está bien. Oye, ¿y en qué momento pasaste de inversor a formador, comunicador? O sea, un poco para entender, porque al fin y al cabo hoy Zona 3 no deja de ser un club de inversión reconocido, pero para llegar hasta allí hubo varias etapas, ¿no? Muy bien, pues efectivamente todo empezó en 2012 con ese piso que yo compré allí y lo dejé. Me leí el famoso libro Padre Rico, Padre Pobre y dije, oye, ¿esto que dice este libro? Pues parece que tiene sentido. Pues voy a comprar un pisito, además me voy a endeudar y voy a hacer que el inquilino me pague la deuda. O sea, era como lo que me había enseñado el libro y dije, pues cuadra, ¿no? La inversión inmobiliaria es lo que define este libro. Bien. Lo compré con un préstamo personal a 7 años y a los 5 dije, ostras, yo estaba picando piedra por otros campos y dije, oye, que esto va a funcionar. Que en 2 años me quedaban, eran 7 años el préstamo, dije, me va a caer 500 euros del cielo. ¿Y por qué no hago esto lo multiplico por 2? Empecé a hacer yo ahí mis cálculos. ¿Y si lo multiplico por 4? ¿Y si? Y dije, bueno. Y bueno, pues al final hice mis números. Yo trabajaba en el sector financiero, he trabajado 17 años en banca y parecía que la cosa podía funcionar. Y me lancé, lo conseguí. Del año 2017 a 2019 compré pues, hasta tener 10 pisos, tenía 2 antes. Y con eso pues yo me sentía ya libre financieramente en aquel momento de, oye, estoy cobrando 3.000 euros de cash flow, o sea, cobraba algo más. Y era lo equivalente o parecido a lo que cobraba en el banco. Y fue como, bueno, ahora sí. Y aquí yo escuchaba mucho a los americanos, a Bigger Pockets, fue de donde yo aprendí mucho. Pero claro, los americanos a veces se emocionan, bueno, igual que aquí. Pero cuando se emociona un americano, y además claro, hay muchos acentos, o sea, en el momento además, porque cuando se emociona es cuando están explicando algo interesante. Me quedaba así y digo, ¿qué ha dicho? Vale, para atrás. ¿Qué ha dicho? O sea, no conseguía, ¿no? Luego caí en que podía ponerlo, igual como muchos escuchamos a 1.25, lo podía escuchar a 0.80. Entonces, ya luego allí evolucioné un poco, ¿eh? Pero sí que es verdad que dije, ostras, ¿y si esto lo traigo aquí y lo hago en español? Y fue así como empecé pues, a divulgar un poco con mi podcast en el año 2020. Y luego es historia el resto, porque hice un poco paralelismos con Bigger Pockets. Bigger Pockets tienen una comunidad también, una membresía parecida a Zona 3. Lo hice un poco a mi medida, a lo que a mí me hubiese gustado encontrar, porque no me termina de convencer lo que tienen ellos, pero bueno, todo lo que he ido creando es un poco pues, inspiración de lo que han hecho ellos. Como curiosidad, he dicho que ha trabajado 17 años en la banca. De casualidad, un día descubro que había trabajado con mi madre. Sí, efectivamente. Bueno, sí. Y también su padre, sus tíos, es un clásico que de la misma entidad. Un día mi madre me dice, oye, este chico que no sé qué, no sé si el día que me habías hecho la entrevista en Vivir de Rentas o así, este chico me suena, no sé qué, yo creo que habíamos trabajado juntos. Muy baja su madre, además. También os tengo que decir que yo no sé vuestro caso, pero yo en mi casa nunca hablamos de dinero. O sea, quiero decir que no porque mi padre trabajase en una entidad bancaria me transmitió ningún tipo de formación en este tipo. En muchos otros sí, pero en esto no. Yo no sé si vosotros también os pasó. Bueno, en mi caso no ha sido un tabú, pero realmente sí que había
temas que no se trataban. O sea, yo no tengo ninguna barrera mental. Recuerdo cuando el libro Los secretos de la mente millonaria, ¿no? Que hay un ejercicio que te propone de analizar, ¿no? Patrones que tengas ahí anclados. Yo lo estuve analizando, le estuve dando vueltas, encontré algún patrón, pero no iba en ese sentido. Y yo sí que es verdad que recuerdo que el sueldo de mi padre, que también trabajaba en el banco, no lo sabía. O sea, el momento que falleció, pues porque tuve que involucrarme un poco en el tema de profesiones, fue cuando supe lo que cobraba mi padre. O sea, que sí que había una pequeña barrera ahí, no se hablaba de manera transparente, como yo luego he hablado mucho. De hecho, mi madre, no sé si vendrá este podcast, pero pues, el mío sí que lo ve y constantemente pues, me dice, no, ostras, aquí quizá dices demasiado, contáis... Yo me siento cómodo explicando y pregonando o promoviendo un poco la educación financiera también con la transparencia, ¿no? Mostrando un poco desde dentro. Es un tema tabú. Yo creo que en la generación de nuestros padres todavía lo era más. Cada vez yo creo que se están haciendo más esfuerzos de que no sea un tema tabú, pero yo tengo la sensación de que sigue siéndolo bastante por mil motivos, ¿eh? Por envidia o por miedo o por... yo un poco también esta situación también, de hecho, quien en redes que me sigue de hace tiempo, yo compartía mucha más información de números sensibles al principio que ahora. ¿Por qué? Pues porque también tenía inputs que me decían, oye, esto seguro que lo tienes que... Oye, esto no sé. Entonces, bueno, puedes ir contando otras cosas que sean interesantes, pero sí que es verdad que, bueno, en ciertas áreas, ¿no? Da un poco de respeto. Pero creo que justamente si es un tema tabú, es a nosotros de ir hablándolo cada vez más para que Sí, sí. se democratice un poco. Eso, o sea, estoy de acuerdo y por eso digo que creo que se está mejorando respecto a la situación o la generación de nuestros padres, pero que no es algo que de un día para el otro de repente cambie y todo el mundo comparta que gana y que pierde. Y... A mí me gusta. En tu entorno la gente habla abiertamente Yo hablo abiertamente. Sé que a veces puede chocar y tal, pero Ya, no... lo hemos notado. Pero no tengo problema con eso. O sea, digo números y tal, y el que no le guste o tal, pues no pasa nada. Lo que sí, en mi casa, en mi familia, no se habla mucho, pero no por no querer decirlo, por desinterés. En mi familia no tengo una familia de emprendedores ni de inversores y les da un poco igual el dinero. Entonces no es algo que estoy acostumbrado a hablar en casa, pero con amigos, con socios, con compañeros, sin problema. Y creo que no tiene que ser un tabú, al contrario, estoy consiguiendo hacer esto, ven conmigo y vamos a hacer cosas guay juntos. Pero esa es la mentalidad, creo, positiva, ¿no? Probablemente en la que nosotros nos tomaríamos algo, o sea, la manera que alguien nos explique lo que está ganando. Vamos a poner 10 veces lo que ganamos nosotros. Por lo menos yo desde mi punto de vista escucho eso y pienso, wow, ¿cómo lo hace? O sea, me acerco para que me cuente. Claro. Probablemente no todo el mundo lo ve así y haya una parte de envidia de gente que cuando le cuenten eso se sienta pues quizás atacada o se sienta como fuera incómoda de, ostras, me está vacilando, y probablemente no lo haga por eso, ¿no? Pero es también como nosotros nos lo tomamos. Y eso es la barrera para que esas personas no lo cuenten muchas veces. Sí, es un tema de complejos y yo además creo que es un tema cultural, ¿no? Que aquí hemos sufrido una guerra civil, también a nivel religioso pues hay una religión que abunda más que otras, pero luego vas viajando por el mundo y en Pakistán, en la India, en China, en Israel, o sea, la gente en casa habla de dinero, ¿no? Y sobre todo en el mundo anglosajón, da igual si es Australia, que si es Estados Unidos o Inglaterra, la gente como que lo habla más a menudo, ¿no? Y quizás esta barrera es la que poco a poco en los últimos 10-15 años se ha ido rompiendo más, al menos aquí en España, Europa, y tenemos que intentar conseguir para que abunde más, ¿no? Y que no haya estas envidias, ¿no? Como decíamos, de, ostras, este tiene más que yo, seguro que ha hecho algo malo, sino al revés, ¿no? De cómo puedo aprender de ti para intentar generar lo mismo. Yo creo que es precisamente es falta de conocimiento. Entonces, yo creo que en general, y de hecho también lo hemos tocado en algún otro podcast, ¿no? La cultura financiera que pues seguramente en la mayoría de las casas no se enseña, ¿no? Entonces, en general la gente tiene una mala relación con el dinero. Entonces, y después también, no sé si habéis dicho de ego, al final la gente también, mucha gente se valida con el dinero. Entonces, si yo gano mucho, estoy haciendo bien las cosas, y si yo gano poco, las estoy haciendo mal, entonces lo escondo, no lo comparto, ¿no? Entonces, y si lo he hecho bien y gano mucho dinero, entonces, hostia, a ver quién se entera de que tengo mucho, ¿no? Entonces, se relaciona siempre con cosas negativas.
Pero creo que tener una relación sana con el dinero no es compartirlo cuando tengas éxito, es compartirlo siempre. O sea, a mí me parece bonito alguien que te diga, oye, no tengo un duro ahora, pero voy a hacer las cosas para que cambie. O tengo mucho dinero y lo voy a invertir y voy a intentar que crezca más. Pero creo que es importante también valorar la gente que no tiene, pero que está haciendo las cosas para que cambie. Para cambiarlo, sí, porque no cambia de un día para otro. Yo, de hecho, estoy con lo que has dicho, ¿no? A mí no me interesa tanto el cuánto dinero tienes, sino el cómo lo has hecho, ¿no? O sea, la cantidad que sea, el que has hecho para ganarte la vida y para que llegues a la situación en la que estás, ¿no? Independientemente de la cantidad. Esa mentalidad, quizá más del mundo anglosajón que comentabas, Albert, es lo que hace también que haya más emprendedores, más ganas de acercarte al que ha conseguido grandes cosas, no al revés, de esconderte, de no contarlo, de envidiarle, ¿no? De verlo desde un ojo negativo, sino verlo de positivo, de, ostras, ¿qué puedo hacer? Te acercas y eso te va a hacer crecer, te va a impulsar también. Entonces, eso también hace que haya más emprendimiento. Volviendo al emprendimiento, ¿no? Y este progreso, que al final tú has emprendido en varias etapas distintas, con varios proyectos distintos, vivir de rentas, en Zona 3, luego el mundo de los flips que hacías por tu cuenta, ahora Nexia Prop con toda la parte de PSI. No debe ser nada fácil y aquí vienen dos preguntas, ¿no? Por un lado, ¿cuál ha sido el momento más complejo para llevar todo? Bueno, empecemos por esta. O sea, ¿cómo lo has gestionado? Es que de hecho, aquí, perdona, yo cuando empecé como emprendedor, uno de los eslogans que te grababan ahí a fuego era el foco, 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 ¿no? Las tres cosas más importantes de un emprendedor: el foco, la segunda el foco y la tercera el foco, ¿no? A mí me alucina la de cosas que estás haciendo, que al final seguro que rodearte de gente, ¿no? Pero me alucina la cantidad de proyectos que lanzas y que, al menos desde fuera, parece que todos, o sea, son un cohete. También te digo que parte de que para que sea un cohete es que lo del foco que acabas de decir, quizá de fuera no parece, pero yo siempre lo repito muchas veces. Cosas sin mucha relevancia que me caen o que el equipo me pide y les digo, sé que es importante, sé que habría que hacerlo, pero ahora no, yo tengo el foco en esto y tengo que sacar esto. Entonces, tengo muy claro lo del foco, tengo muchos proyectos que me gustaría sacar y que voy posponiendo. No sé, para decirte alguno así sin mayor importancia, pero es un claro ejemplo. Yo de Zona 3 me encantaría hacer un gran evento, ¿no? Para promover también pues, el networking y demás. Están haciendo, como el de Bigger Pockets, ¿no? Como el de Bigger Pockets. De hecho, este año nos vamos a Estados Unidos a ver el de Bigger Pockets, la VPCon. Muy bien, yo no lo conocía, me lo dijiste tú un día y la verdad lo estuve ahí mirando en la web y así es alucinante. O sea, alquilan, ¿no? un hotel. Este año, el año pasado, que era en Cancún. En Cancún, un hotel de estos todo de pulsera aquí todo incluido. No, o sea, tipo festival, pero de emprendedores. Sí, no sé, a ver lo que nos encontramos. Y varios días. Pero no, o sea. Sí, no quiero montar eso aquí tampoco, pero... ¿Cómo que no? Yo sí que quiero que montes hay malabares, hacen ahí un circo, o sea, es muy americano, pero sí que me gustaría montar un evento de este tipo y lo voy posponiendo. Ya llevo 2 años posponiéndolo porque no es el momento. De hecho, el último año era pues, Nexia Prop, ¿no? Que comentabas. Era como, no, ahora me toca esto y tengo que montar esto, ahora tenemos un equipo, justo venimos de hacer 2 días de team building todo el equipo porque están cada uno en remoto. Ahora ya empieza a funcionar, yo estoy más en la parte estratégica, casi cada día hago alguna cosa de Nexia Pro, pero ya no estoy tan metido en el barro. Entonces, ahora puedo empezar a pensar otras cosas. Pero hasta que no ha llegado este momento, y ojo, ahora digo de aquí 4 meses, o sea que todavía no es el momento de dar el paso. Pero lo del foco, muy importante, es crítico. Es que si no, es una locura. Alexis, hablando de foco, tú estás en el sector inmobiliario, pero a día de hoy estás en el mundo de restauración y de hecho ahora sales por la tele, o sea... cuéntanos restauración como emprendedor también, ¿no? Sí, ¿no? O sea, tienes esa faceta inmobiliaria y a la vez también de restauración. Cuéntanos un poco también cómo lo gestionas. Sí, creo que toda mi vida siempre he tenido muchos proyectos a la vez y la pregunta que más me hacen es ¿cómo llevas tantas cosas a la vez? Y al final yo estoy súper de acuerdo con el foco. Yo soy un obsesionado del trabajo y cuando pienso en una cosa solo pienso en esto del momento que me levanto hasta que me acueste. Y por mí el foco es brutal, pero creo que este foco también se puede repartir en el sentido de que estoy súper foco durante 4 horas en una cosa y luego las 4 horas que siguen en otra cosa. Y seguir con este foco cada día y ir haciendo que las cosas crezcan. Y respecto a lo que dices, sí he abierto un restaurante hace 6 meses
Y la última semana hemos grabado Joc de Cartas, que es como un poco una... Un bueno, llegamos a un reality. nivel bien, ¿no? ¿Ya salió el programa ya o no? Sale en julio, Y- que supongo más o menos al mismo momento que... ¿Podemos que saber este quién podcast. gana o no? ¿O No, no se puede. El contrato está... ¿no? Yo no lo he visto, quizás he visto 1 o 2 veces el programa este y siempre acaban a tortas, ¿no? Sí, porque... Hay puñales ahí por todos lados, ¿eh? Sí, totalmente. O sea, hacen para que pase. Ya. Y creo que justamente lo guay de este programa era un poco darle la vuelta y no ir apuñalando a la gente, pero dar un poco de amor que es lo que faltaba. Lo ¿no? contrario de lo que se esperaban que Exacto. iban a encontrar. Exacto. Y Pero sí. tienes también que me contabas un poco el vínculo, ¿no? Entre real estate y la Sí. restauración. O sea, este restaurante soy un oportunista. Soy especulador, oportunista y lo asumo. Lo tienes todo. Y lo asumo. Y estoy contento con esto. O sea, yo fui a visitar un piso para un cambio de uso. Y llego al piso y veo que era un antiguo restaurante y empiezo a mirar un poco más, veo una licencia y empiezo a buscar y veo que tiene licencia de bar también y digo, es interesante, ¿no? Y lo podía comprar, además con pago aplazado, o sea, cosas muy interesantes. Y a estudiarlo no era un lugar para hacer un piso, pero era un lugar para dar una segunda vida a un negocio que ya existía. Y pude comprar pues este negocio sin traspaso, sin nada, y montar pues algo que me apetecía hacer, un restaurante desde cero, que todo sale realmente de un concepto de mi cabeza, y lo hice. Pero fue el típico momento donde te dices, vale, justo acabo un proyecto, me quedo un poco tranquilo, sale esto y dices, bueno, pues ya me pongo mano a la obra. ¿Cuántas horas te lleva ahora mismo a nivel porcentual a la semana? Demasiado, mucho más de lo que me gustaría. Como todos los negocios, hay esta fase de crecer, esta fase de hacer que empiece a funcionar y luego delegarlo. Y creo que me gusta ponerme en negocios así complicados de delegar y la restauración es uno de ellos y aún estoy en este trámite de delegar cada vez más. Está bien. Pero voy cenando ahí fuera el viernes, sábado noche, no pasa nada. Bien, oye, toquemos un poco el mundo del flip, que ya hablamos en algún capítulo anterior. ¿Tú cómo analizas en 5 minutos una operación flip? O sea, ¿qué es lo que tienes en cuenta? Que a día de hoy me imagino que ya hueles una zona y ya la conoces, pero danos alguna recomendación. Vale, y de hecho, a día de hoy estamos abriendo zonas que no conocemos, o sea, zonas que conocemos de pasear, pero no desde el punto de vista inmobiliario, los precios y demás. Hay zonas, hemos ido subiendo el ticket cada vez más y nos vamos a zonas que los precios no sabemos cómo son, entonces que nos encontramos bastante perdidos, ¿no? ¿Cómo lo analizo? Pues lo primero, saber cuál es el precio máximo al que puedo vender eso bien bonito, cuál es el tope de esa zona, eso sería lo primero que miro. Luego, estimar la reforma, y que eso con la experiencia de haber hecho muchas reformas, pues ya entras y puedes hacer un rango de precios. Siempre me pongo en el lado más pesimista y realmente en un par de minutos ya puedo determinar si puede tener sentido. Luego, obviamente, hay que bajar al detalle, mirarlo bien, pero somos bastante ágiles. Luego hay dudas, ¿eh? Depende. O sea, por ejemplo, estamos haciendo una casa, un chalet. Bueno, hay muchas dudas. De hecho, ya lo hemos comprado, vamos a empezar, tenemos un par de presupuestos, pero tenemos dudas ahora mismo de cuánto va a costar realmente la reforma. Porque es algo que no hemos hecho. Tenemos un rango muy pesimista, por si acaso, pero bueno, ahí vamos un poco más perdidos. Pero una operación estándar, volviendo a la pregunta, estimar muy rápido el precio de venta. ¿Cómo lo sabría? Pues si estoy haciendo una visita, pues incluso hablo con la persona que me lo está enseñando, ¿no? Luego hay que mirarle a los ojos y ver la información que te está dando, cómo de optimista está siendo, cómo de informada está esa persona, o si la ves dudar, pues bueno, ojo, a lo mejor no te creas mucha información, pero a veces ya te la dan la información de una manera convincente y ves que puede tener sentido eso. Luego a lo mejor si hace falta, aplicarle un factor corrector tuyo y luego, pues para los 5 minutos que me dices, o sea, de cómo rápido, le echaría un vistazo a Idealista para ver si puede tener coherencia esa información y luego ya haría mi trabajo bien hecho. Pero para ir muy rápido, esto para saber si sigo analizando o si, oye, estamos muy lejos, no tiene ningún sentido. Y cuando visitas, si por ejemplo estás con un agente inmobiliario, ¿te fías de lo que te van a decir o no?
Bueno, es lo que te decía, mirarle a los ojos y ver, es un sexto sentido de cómo lo sientes tú. Vale. Ante la duda no me fío, o le aplico un factor corrector. Vale. Porque muchas veces ni siquiera ellos lo saben. O sea, o a lo mejor es una inmobiliaria que no he trabajado y no sabe el piso, cómo lo voy a dejar realmente. Ya. Intentamos dejarlo el mejor piso de la zona. Y eso es otro problema, porque cuando hago mi trabajo fino y ya miro realmente cómo está el mercado, muchas veces cuesta estimar el precio de venta porque no hay nada comparable. Es como, ostras, bueno, miro el mejor, ¿no? Y eso será un escenario prudente. Y luego intentaré venderlo por más. Pero no sé por cuánto más, ¿no? No sé cuál es realmente el techo en esa zona. Ya. ¿Y por qué estáis abriendo otras zonas, has dicho? Y después el tema de... Bueno, no sé si el tema de abrir zonas es fuera Cataluña o no, si es este el motivo. Y después has dicho que cada vez tickets más grandes. Entiendo porque también la bola de nieve cada vez se hace más grande y hay con menos esfuerzo en una operación más grande. Si al final acaba sacando el 30, pues mejor el 30 porcentajes. Exacto. Un poco va por ahí. Yo empecé haciendo flips con los mismos pisos que compraba para alquilar. El primer flip, un piso de 55.000 euros con hipoteca, y lo vendimos por 110 o por ahí. Esos eran los pisos que me llegaban a mí. A los que no todos daban para flip, pero los que daban para flip, pues es lo que hacía. Pero sí que es verdad que, claro, a lo mejor le sacabas un 30% o un 25% y te llevas 15.000 euros. Que está muy bien, que trabajando de lunes a viernes antes, pues me costaba muchos meses o varios meses trabajar, ganarme eso, pero sí que es verdad que una vez tienes el capital, lo vas haciendo crecer, puedes permitirte ir a tickets más grandes. Y como decías, pues tengo el mismo trabajo para encontrar una oportunidad, para negociarla, para pues, todo, para ir a la notaría, para hacer una reforma, gestionarla, negociar con reformistas. Es lo mismo, pero multiplico por 2 o por 3 o por 4 el capital. Ahora las operaciones que estamos haciendo están alrededor de unos 300.000 euros. Este chalet va aparte, que es un ticket bastante, bueno, relativamente más alto, pero ya hemos subido mucho. De esos 55, bueno, de 100.000 de venta, estamos ahora, el último lo vendimos por 3,46 y ahora estamos haciendo 2 que esperamos vender por 3,20, de hecho hay uno que ya casi está vendido. Y a chalet sí, será más alto. Pero los pisos, y ahora estamos analizando otros que van por ahí, quizá por 400.000 o así, en precio de venta, facturación. Y las operaciones donde te metes, ¿a qué porcentaje de beneficio decides de meterte o no? Vale. Yo un 30% me meto. Vale. Luego también modulo el porcentaje en función de los problemas, riesgos y demás que tenga que asumir. ¿Vale? El mínimo, yo pongo 2 escenarios, un optimista y uno pesimista. El optimista debería estar en 35-40, el pesimista debería estar en positivo, alrededor de un 10. Esto lo voy a modular, porque si el optimista, por lo que hemos dicho antes, yo analizo el mercado y soy incapaz de determinar el máximo, si veo que hay un optimista de un 70%, 80%, soy capaz de asumir más riesgo por abajo. Digo, vale, a lo mejor el peor escenario es un 5 o un 10. Ya, pues que tengo el de arriba y la experiencia nos dice, hemos hecho 32 desde que empezamos en 2020, siempre... No sé si siempre, siempre es una palabra grande, pero casi siempre hemos vendido por encima del optimista. Vale. Lo cual nos dice que varias cosas. La primera, que soy un cenizo haciendo los números, que aparte que estamos en un mercado al alza, pero soy un cenizo, me equivoco bastante a la baja, y eso significa porque estimo la reforma muy prudente y el precio de venta también, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cuánto es prudente? ¿Euro metro cuadrado? ¿500, Claro, 800? nosotros no calculamos por euro de metro cuadrado. Esto es algo muy típico. Estoy coinvirtiendo con gente que están haciendo cosas en Barcelona, en Madrid. Ahí es muy típico el precio metro cuadrado. Nosotros no va tanto por ahí. ¿Que es por partidas o no, yo estimo ya la reforma, pues... unidad, ¿no? Unidad de baño, 3.000. Por ejemplo, podríamos ir por ahí, pero yo ya te digo más o menos el piso. Si tiene 2 baños, 70 metros tal, ya te digo, pues 37. Me equivoco de 3.000 arriba a 3.000 abajo, porque luego hay ventanas, sí, no. O sea, hay 4 o 5 variables que me las dices y ya te diré, pues 2.000 arriba abajo está ahí. Instalaciones, ventanas y algún tipo de acabado especial, ¿no? Sí. Si hay 2 baños, pues eso lo hace más caro. Si la cocina es muy grande, normalmente suelen ser cocinas estándar. O sea, un piso estándar, 70 metros cuadrados, un baño, que cambiamos ventanas, pues nos vamos a 35. Que esto cada vez va más arriba, Sí. pero vamos a poner por ahí. Un piso con 2 baños, 100 metros, le cambio ventanas y tal, a lo mejor ya me voy a los 45. Pues por ahí estamos, en esos 2 rangos. Una pregunta a los dos que hacéis flips. Siempre en algún otro capítulo también han salido estos números y fue, creo que respondió limitado también 30, ¿no? Algo así, con Magda. Empiezan a ver en el mercado, y de hecho es una cosa que yo estoy mirando, la opción de hacer flips en la que tú eres puramente el inversor, pones el dinero y no haces nada de trabajo, ¿no? Y se están, o sea,
las rentabilidades más o menos de mercado que estoy viendo es que te pueden llegar a dar un 20%, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿vale? Este 10% desde el 20, es verdad que, como decís, pues se puede ir al 70, ¿no? Pero este 10 extra de rentabilidad, del 20 al 30, ¿vale la pena todo este trabajo, dolores de cabeza, o sea, todo lo que representa el tener que hacértelo tú, realmente vale la pena? Claramente no vale la pena, pero, Entonces, ¿por qué lo haces? pero yo confío mucho más en mi criterio que el criterio de alguien más. De una Y- empresa consolidada que se dedica a esto, que hace 100 al año, o sea, te Sí, decías porque más. hace 100 al año. Y la cosa es que si se equivocan en uno o dos, pues para ellos no tiene repercusión, pero para el inversor sí. Entonces, una empresa muy buena de flip no te propone un 20%, te va a proponer un 12, 13. Alguien que está empezando, de lo que conozco, alguien que está empezando sí que te va a proponer un 20, 25, porque sin esto no se puede meter en la operación. Y es verdad que mi criterio mínimo es 30, en un caso pesimista. Entonces, yo no calculo a este 10%, calculo vale, puedo ganar realmente 20 dando mi la dinero diferencia a va a ser alguien más o grande. 50. Yo coincido bastante, o sea, yo no he visto a nadie que dé el 20. Bueno, he visto gente que incluso da más, pero suele ser eso, o que están asumiendo mucho riesgo o que es gente que quizá empieza. Yo veo más 12, 13, algún 15, pero a mí me cuesta encontrarlo. De hecho, estoy invirtiendo ahora una en Madrid que iría más por ahí. Pero, y el otro lado, antes me habéis hecho una pregunta y la he respondido, pero si me habéis hecho la siguiente no la habéis respondido, ahora cuento el porqué. Me habéis preguntado por cuánto me meto yo en un flip, y te digo, a partir de un 30, ¿no? Si me habéis preguntado cuánto estamos sacando, no te lo habéis respondido porque estamos sacando mucho más, pero no lo habéis respondido porque puede dar lugar a equivocación. O sea, yo no voy buscando eso. Seguramente, como hago los números tan cenizo, y esta es una autocrítica que yo hago muchas veces en público también, por si a alguien le sirve, es que cuántas operaciones debo dejar encima de la mesa que son buenas. O sea, porque claro, me jodeo solo las excelentes. Dejas pasar y hubieran sido buenas. O sea, quiero decir que muy bien para la foto, para si yo dijese la rentabilidad, pero luego puede dar lugar a equivocación a gente que diga, ostras, que tengo que conseguir no sé qué rentabilidad. No, no, ojo, yo un 25 o un 30 me meto, pero efectivamente estamos sacando rentabilidades mucho más elevadas. Entonces, de hecho, es una pregunta que yo me hago. Estoy invirtiendo con gente, me gustaría invertir más. De hecho, tengo varias propuestas encima de la mesa y cuando veo su esquema de distribución de beneficios, pienso, es que no me compensa. Es que como se tuerza un poquito, gano un 10 o menos. Y independientemente de las rentabilidades promedio que acabéis sacando al final de un año o de varios años, lo que se habla últimamente en el sector que es la falta de producto. Por lo tanto, cada vez son más inversores o los mismos inversores que compiten por menos oportunidades, ¿no? O sea, esto tenéis la sensación, muchas las he dejado pasar, tenéis la sensación de que cada vez quizás estáis bajando un poco más el listón o de que quizás no bajáis el listón porque no ha hecho falta, pero que pasen ese listón hayan cada vez menos oportunidades, ¿o no? En mi caso, al revés. O sea, entiendo, el mercado está cada vez más complicado, pero somos capaces de meternos en operaciones. No soy capaz de describirte exactamente el motivo, son varios, pero estamos haciendo cada vez mejores operaciones y seguimos encontrando. Y no hacemos nada distinto a lo que estábamos haciendo antes. Y ojo, y encontramos oportunidades también en Idealista, aunque se diga que no. Sí. Yo podría darte cifras de que 50-50. 50% en portales, 50% contactos. Claro, contactos a lo mejor no todo el mundo lo tiene, pero vamos, que a mí yo no nací con ellos. O sea que ha sido a base de ganármelos. Y en Idealista, nosotros compramos, pero claro, no al precio que está publicado o cosas que a lo mejor la gente no está viendo. Entonces, bueno. Entonces, ¿creéis que esta fama que hay ahora en el mercado o esta situación de que falta producto, puede ser que sea producto rentable para el alquiler No. y cap al flip no esté pasando? Te estás equivocando. Por mí eso, es eso. La falta de producto es para vivienda, para entrar a vivir. Para flip, para nuestro tipo de producto, yo no veo falta de producto. O sea, ojalá tuviera más patrimonio para invertir más y poner más, pero seguramente hay cada vez más gente que lo promovemos o gente que ha hablado con alguien que lo hace, que se quiere meter. Sí. Y yo creo que viene un poco por ahí, ¿no? De, ostras, es que no encuentro nada, es que no hay nada. Y ojo, cada vez hay más gente, entonces hay más competencia, eso es cierto. Pero yo creo que viene por la parte de la gente que no lo está consiguiendo, de decir, Sí, ostras, sí. es que no hay. Bueno, porque depende, cada vez hay depende más mucho gente de que los quiere. tickets, ¿eh? O sea, creo que
tenemos un 80-85% de inversores que están buscando un ticket entre 50 y 150, y luego cuando subes a tickets entre 200, medio millón, sigue habiendo un poco de gente, y más de medio millón ya hay Por poca eso, competencia. estos tickets ya son muy interesantes para el flip, pero para alquiler las rentabilidades ya no son las mismas. Y un poco, de hecho, con Albert estamos, tú también estuviste, pero hace un mes o así que estuvimos en SIMA, y es que era el tema del SIMA de este año, era la falta de producto. Que seguramente estoy de acuerdo que es en este rango de tickets, que es el rango en el que se consiguen mejores rentabilidades para el alquiler. Y que este rango de tickets ya más altos, toda esta gente nueva que quiere entrar, seguramente porque es nueva y porque tiene quizás menos ahorro, etcétera, van a estos tickets más pequeños. Pero, entonces, yo un poco la pregunta, y me la habéis respuesto, ¿eh? Para hacer flips y el perfil de inmueble que hacéis vosotros, ¿no habéis notado ni la regulación, ni la extra de gente comprando, etcétera? ¿No habéis notado que baje las oportunidades? El mercado para mí sí que ha cambiado. O sea, el mercado es distinto y el vendedor también es distinto. O sea, antes negociabas de manera mucho más cómoda. Hoy es más difícil negociar. Si te metes en algún producto difícil de vender, pues ahí puedes negociar. De hecho, nosotros ahora mismo estamos negociando varias cosas y con relativa calma. Pero hay cosas que son como muy evidentes. Un piso a reformar y demás a menos que te vayas a un ticket alto, es probablemente difícil que negocies, porque el vendedor ya lo sabe. O sea, sabe que hay una demanda bestial y que lo va a acabar vendiendo. Si no lo sabe el vendedor, le asesorará seguramente la inmobiliaria. Bueno, y depende del ticket. Entiendo que tú vas a comprar para flip y estás compitiendo con gente que lo quiere comprar también para alquilar, ¿no? Entonces ya te estás peleando con el mismo mercado. Pero puede ser, pero si tú compras un piso anclado en el pasado con mucha necesidad de reforma, no sé hasta qué punto estás compitiendo con esos, ¿no? Al final, esos son tus clientes. O sea, cuando vas a un ticket alto, esa gente, a menos que vengan del sector o tengan un familiar que está en el sector, ay, mira, ya nos lo reformamos nosotros, que no es lo habitual, esa gente son tus clientes, no el cliente del producto. No, que pero digo compras. más inversor, ¿eh? O sea, Sí, inversor que quiere comprar para alquilar. Creo que los que hacen flip desde hace años tenemos un producto tan marcado que ya es muy diferente de lo que los otros buscan. Y buscamos, no sé, yo un momento solo quería comprar casas que podía dividir en 2 o 3 porque sabía ya lo que iba a hacer, y no es un producto para un inversor que quiere hacer alquiler tradicional. Y ya nos vamos a productos mucho más especiales y no el típico piso barato donde haces una reforma y lo vendes. Coincido. De hecho, si te llega ese, oye, pues lo analizas rápido. Esos son de los que analizas rápido en 5 minutos. Sí. Y venga, vale. Vaya. Y eso sí que yo, por ejemplo, nos metemos incluso a un 30% o 25-30 y dices, bueno, es una operación de manual, a ganarle X y ya está. Pero efectivamente, donde sacamos más rentabilidad, esas rentabilidades tan altas que te he dicho, que si me preguntas por un tema de no dar una imagen o una idea que no, claro, son productos más complicados. ¿Alguna anécdota, algo que en su momento fue un problemón a nivel flip y que a día de hoy se puede llegar a contar? Bueno, así que es un poco, anécdotas muchas, ¿no? Yo recuerdo una de las primeras operaciones que compré para alquilar, le cambié a una parte del pasillo, no sé si alguna de las habitaciones, el suelo, le puse tarima de esa flotante, que no es habitación no parquet, y yo recuerdo la sensación, o sea, como si lo viviese ahora, que me sentía constructor. O sea, yo iba caminando por la calle casi un palmo por encima del suelo, ¿no? Y en aquel momento decía, wow, me he metido ya en el sector, ¿no? Claro, ahora lo pienso y me río, ¿no? De todo lo que ha ido evolucionando y, bueno, pues también la humildad de decir, es que cada día sigo aprendiendo, hay muchas cosas por hacer y miro para arriba y hay mucha gente ahí arriba, ¿no? De cosas que todavía... Así que, bueno, anécdotas muchísimas de cosas que he ido... Cada año yo en enero me planifico, en diciembre mejor dicho, planifico el siguiente año y lo único que tengo claro es que lo que planifico es una brújula, pero es que el año me va a sorprender seguro. O sea, siempre acabo haciendo operaciones y cosas que no me planteaba. Tengo una anécdota de flip que, bueno, tuve mucha suerte, la verdad. Compramos un piso, lo reformamos y tal, todo bonito, y había como un patio. Y el patio daba a un suelo rústico del vecino. Y como que había bastante... Que no era vuestro, ¿eh? No, no era Tampoco nuestro. era comunitario. El patio era nuestro, el suelo rústico no. Vale. Lo que hemos hecho, como que cuando caía, bueno, era en Manresa, había bastante lluvia y tal, se inundaba el patio. Entonces hemos montado una pared de carga para mantener toda la tierra y que no se caiga ni agua ni tierra y tal. Una pared muy bien hecha realmente, con permisos y tal, todo bien. Y
vendemos el piso como 2 meses después, todo bien y tal, y 3 días después se cae esta pared. Por culpa del vecino que no había hecho algo en su suelo, no, al final pagó el seguro, todo bien. Pero por 3 días se nos caía la pared encima. Al final hemos ayudado al comprador, obviamente, por ser simpático, ¿no? Y todo salió bien porque el seguro pagó todo y tal, pero fue como... Cuando vi los videos he dicho, no, no puede ser, no puede ser. No, y aparte cae toda la operación, ¿no? O sea, que Sí, a no, nivel de no, números... se nos caía todo. O sea, y obviamente como que cae la pared, el piso quedó inundado, o sea, fue... Estás hablando de un bajos. Yo no sé si tenéis alguna preferencia entre bajos, medianos o altos. ¿Para operaciones Para de flip. flip o cómo? Para operaciones de flip. O sea, cada uno tiene su peculiaridad. Los altos es más cara la reforma en general si no hay ascensor. Nosotros, bueno, yo sin ascensor hicimos el año pasado un edificio de 8 unidades, pero creo que no hemos hecho ningún otro flip sin ascensor. Nosotros solemos tirar al ascensor. También un poco por el ticket y por el público. Yo busco un cliente finalista que está dispuesto a pagarme más, que va a valorar mi reforma, va a valorar todo el valor que le aporto. Eso es lo que estoy buscando. Entonces, cuando me quita el ascensor, ojo, que a lo mejor en Barcelona podemos hacer, o en sitios donde haya una alta demanda, pues no es tan importante, pero donde yo invierto, pues lo del ascensor me aporta ese valor. Entonces, yo sí que hubo una época que hicimos muchos áticos. Cogíamos muchos áticos, incluso áticos grandes, los dividíamos y wow, esto Para nos reformar y requería alquilar. sí, siempre con ascensor. Sí, sí. Y para reformar y alquilar o para reformar No, y no, vender. para vender. Hablo de flip. Siempre Aquí. vender. Sí, sí. Vale. Bajo yo estoy un poco en contra. Vale. O sea, tienen que salir números muy buenos, pero tienes tantos problemas que te puede llevar un bajo que creo que no vale tanto la pena. Nosotros hemos hecho alguno. Hace un par de años compramos una residencia de ancianos y la dividimos en 4 inmuebles. Pero claro, de nuevo, igual que los áticos, fue una época que hicimos muchos pisos, ya sea áticos o bajos, con grandes terrazas. O sea, la terraza era más grande que el piso, de los 4. O sea, que era un caramelo y en el centro de la ciudad. Entonces, claro, eso era como... O sea, vamos, nos lo quitaron de las manos. Literalmente lo vendimos en 3 semanas, los 4 pisos. ¿Cuánto más o menos los dos de promedio una operación? O sea, al año cuántas veces rotáis el capital? Yo intento hacer unas 10 operaciones al año, entre 10 y 15. Pero porque hay en paralelo. Yo quiero decir, o sea, si haces, por ejemplo, 6 meses, pues haces 2 El rotaciones. tiempo de ¿no? notaría. Sí. 6 meses. 6 meses de promedio. Yo soy lento, ¿eh? No soy el más rápido. Me gustaría ser más rápido, pero siempre me lío con otras cosas y me falta el foco en un solo proyecto. Entiendo que depende del tamaño también del proyecto, pero... Nosotros hacemos también de 12 al año y nosotros incluso tardamos algo más. Mi objetivo sería bajar de los 6 meses. La realidad, y te lo digo porque tengo un Excel ahí marcadas, todas las operaciones, rentabilidades, TIR, fecha de entrada, fecha de salida. Solemos tardar algo más, no mucho más, quizá 8 meses o así. Hay una parte que se puede justificar, ahora ya no tanto, pero antes comprábamos más de bancos y fondos y tienes ahí el tanteo y retracto a la venta. Vale. Ahí se podía justificar un poco, pero luego siempre ocurre algo que sí, oye, que si el comprador, la financiación, tal, o sea... La reforma. La reforma solemos... Ojo, tardamos más de lo que deberíamos. Al final también, de hecho, literalmente ayer estaba con Laia, estaba preocupada, pues estamos terminando 2 pisos que deberían de estar entregados ya hace tiempo y una de las 2 reformas se ha ido 4 meses. Algo que para nosotros, vamos, 3 meses ya es como... Bueno, ya 3 meses es mucho, ¿eh? Lo ideal sería 2 meses. Y se ha ido 4. ¿Por un tema legal o por un tema de vicios, de cosas que no estaban inicialmente en la obra? Por un tema de que se despistan, falta de foco. Vale. Que tienen muchas reformas y se van a otro lado. Y dejas de ser la prioridad. Y ojo, que nosotros estamos encima y le estamos marcando, si no, imagínate. Claro, yo te iba a decir, o sea, Germán para mí es alguien muy germánico, en el sentido bueno de la palabra, ¿no? Decir, oye, pues muy de procesos, de sistemas. Antes lo hablábamos, el factor humano es el que peor escala. ¿Cómo gestionas los equipos externos, incluso, ¿no? A nivel de proveedores, para que funcionen estas promociones? O sea, poco a poco, yo estuve varios años haciendo obra nueva y me ponía muy enfermo ver cómo siempre se repetían los mismos problemas de project manager a la hora de generar un proyecto nuevo, ¿no? Ya sea porque no habían tenido en cuenta una cosa, la otra. ¿Cómo lo haces para poder gestionar todos esos equipos y para que esos errores no se repitan o esos 4 meses no vuelvan a suceder a futuro?
Mira, lo primero tienes que asumir que tú puedes ser muy germánico, muy de procesos, pero si quieres ganar dinero en flips, por lo menos en el mercado en el que estoy yo, te toca trabajar con reformistas que no son todo lo buenos que a ti te gustaría. ¿Vale? Así como en el resto intento rodearme de los mejores, aquí no los puedo pagar. Vas a precio. Busco un equilibrio. Tampoco me paso de frenada. Yo, por ejemplo, una de las cosas que es línea roja, queremos que todos estén asegurados, que, o sea, podría incluso rebajar más. Quizá cuando empezábamos, digo quizá porque yo no iba pidiendo seguros y no iba, no sé, pero sospecho que no estaba todo el mundo asegurado, que trabajaban más a bulto. Yo ahora, a medida que hemos cogido volumen, hemos puesto ya líneas rojas de, oye, cualquier día nos tenemos un susto aquí, las cosas que estén bien hechas, todo contratos, por favor. Entonces, bueno, pues si asumes esto, a partir de aquí empiezas a trabajar, ¿vale? ¿Cómo haces que esta gente funcione, no? Pues estando muy encima. Ahora, por suerte, tengo a Laia, mi pareja, que está cada semana pues 2 o 3 veces a la obra, reuniéndose con ellos, estando encima, pero aún así, pues lleva 2 o 3 semanas, no sabemos el motivo, pero seguramente que les ha salido algún otro imprevisto o hay otra reforma que está más retrasada que la nuestra y están ahí apretando. Yo sospecho que va por ahí, ¿no? Pero bueno, está marcándoles, cada día les pega bronca, Ojo, te puede ser frustrante. Y de hecho yo es el mismo mensaje que comparto aquí, lo que le digo a ella. Digo, ojo, quita la emoción, quita el sentimiento. Es sencillamente, oye, tú tienes un objetivo que termine en cuanto antes. Si tú no haces este trabajo, habrá otro que lo está haciendo, está siendo más pesado y van a ir allí. Entonces, insiste, pero asume que puedes hacer hasta donde puedes hacer. O sea, también un poco para quitarte esa mochila, porque bueno, se nos ha ido 4 meses, me parece un fallo, ¿no? Pero al final para mí es muy importante latir, ¿no? Anualizar la rentabilidad. Pues es lo que hay. Oye, se ha ido 4 meses, yo lo que le digo, pues a lo mejor no son perfectos, pero nos hacen ganar dinero. Entonces, también hay que buscar ese equilibrio. Y hay líneas rojas, ¿eh? O sea, en el pasado teníamos algún reformista que le faltaba respeto. Pues esto es una línea roja. O sea, aunque nos hagas ganar dinero, a la que hemos podido ventilado y hemos puesto a otro. Y de lo presupuestado inicialmente a lo que finalmente sucede, más allá de latir a nivel tiempo, a nivel presupuestario hay una desviación de más de un 10%. Te respondo, pero antes me he dejado un tema y es que lo que hemos hecho es documentar muy bien los tiempos de cada partida y el orden. Tenemos como una especie de diagrama de Gantt allí puesto en Notion. Entonces ella, ya tenemos de hecho una plantilla creada para cada operación, la copia y pega, la abre y empieza, pum, fecha de entrada, y ya tiene marcado todo. ¿Para qué nos sirve esto? Ojo, porque luego ellos trabajan como trabajen. Pero como nosotros pedimos mucho del material, lo que intentamos es ponerles ese trabajador que ellos no tienen de que va controlando toda la obra. Porque, ¿qué ocurre? Muchas veces nos dicen, oye, para mañana necesito el parquet, para mañana necesito no sé qué, para mañana no puedes tenerlo. Entonces, esto juega en contra nuestra. Entonces, lo que hacemos es, nos anticipamos. Oye, ¿vas a necesitar las puertas la semana que viene? Ah, pues sí, mira. Pum, pido puertas. ¿Vas a necesitar...? O sea, ya hacemos proactivamente ese trabajo y por lo menos reducimos un poco. Y siempre compráis vosotros el material. El que no es de obra, sí. O sea, la parte más de obra de, pues si hay que hacer pladur, alguna vez el pladur lo ponemos, pero el pladur suelen ponerlo ellos, los cables de instalación eléctrica, estas cosas las ponen ellos. Todo lo demás, cocinas, ventanas, suelos, todo esto lo ponemos nosotros. Acabados. Sí. Pero no hace falta un espacio de acopio de material. O sea, no tenéis suficientes, o sea, no hay tanto flip como para tener un almacén para guardar. Tenemos 2 almacenes, pero son más para home staging, decoración posterior. Y uno de los reformistas que tenemos tiene un gran almacén, trabajamos siempre con él y él a veces nos guarda cosas, pero no tanto de material. Si sobra alguna cosa, pues nos la guarda y ya está. Muy bien. Y habías hecho... Porque no te sale a cuenta tercerizar todo lo que es la compra al 100%. Sí, o sea, no es un tanto de dinero que muchas veces se hace para ahorrar ese 10% o 15% que te puedan cobrar, es más para un control nuestro del resultado. Vale. O sea, nos aseguramos así que todos los materiales, el color, o sea, todo, para nosotros, nuestro objetivo es desde que compramos hasta el final, es casi home staging. O sea, todo lo que hacemos está pensado en maximizar el precio de venta. Vale. Y eso también pasa porque la reforma sea perfecta. Luego aquí entra otro factor que no, yo siempre lo digo, no todo es dinero. Me dicen, tú si te jubilaras, pues yo seguiría haciendo flips, en parte porque me gusta, la parte estratégica a mí, pero hay una parte que es la que no me gusta a mí, que le gusta a Laia, entonces, que es la decoración, es Entonces ahí hay una parte que, bueno, es más emocional, de decir, oye, pues hazlo, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho me preguntaban de si tenemos sistematizados todos los flips. Yo, si fuese yo quien lo hiciera, todas las cocinas serían exactamente igual. Todo sería igual. O sea, era la siguiente pregunta. Claro. Entonces sería todo igual. El efecto wow, ¿no? Pero bueno, quizá lo tendría, pero sería siempre igual. O sea, cada proyecto tuyo es distinto a nivel de decoración. Relativamente distinto, pero es un poco también por la satisfacción de Laia y que le gusta. Y oye, que al final cuando le pones pasión a las cosas, el resultado es mejor, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, parte del por qué vendemos mucho más caro
o el por qué superamos el precio optimista, en parte se explica también por eso. Sí. Vale. Y una pregunta, has dicho que la Haya va, uno de los trucos para que no se alargue la reforma es que la Haya va 2 o 3 veces a la semana a la obra, y antes, al principio del podcast, has dicho que estabais analizando otras zonas. Entiendo que estas zonas nuevas siguen siendo cercanas a donde vosotros vivís. Línea roja, antes has hablado de provincias, zonas, nosotros invertimos cerca, pero no por nada. O sea, a veces me dicen, no, es que seguramente allí hay más... No, al revés, creo que hay menos. O sea, yo si pudiese moverme, me vendría a Barcelona, que no lo tengo tan lejos, pero el capital sube, hay más movimiento. Pero lo hago por cerca porque tenemos 2 hijos, como bien has dicho, Balaya, nos gusta irles a buscar al colegio cada día, nos gusta... Bueno, pues al final, si nos tenemos que mover, pues pagaremos un precio que no estamos dispuestos a pagar, por eso. En cambio, en alquiler sí que estamos invirtiendo fuera. Esta mañana he comprado un piso en Castellón y el viernes compro uno en Valencia. O sea que para alquiler yo ya estoy invirtiendo fuera. O sea, el resumen es flip cerca, alquiler lejos, no pasa nada. Sí. Bueno, Que pero creo que es el tema que hablábamos el otro día. Y... Sí, pero tú decías que se podía hacer lejos y no Sí. pasaba nada, ¿no? Flips. Sí, yo prefiero el contrario. Flip lejos y... Así no tienes y que ver el alquiler dolor de cerca. cabeza cuando se retrasan, no lo ves. ¿Y cómo controlas? No, siempre con alguien de Con confianza. alguien, ahí, claro. No, yo también invierto, ahora estoy haciendo un flip en Madrid, pero como inversor, claro. sí. Ya. O sea, alguien como tu Como si mujer cogiese que esté capital, ahí, que vaya viendo qué está pasando exactamente. ¿Cómo ves, por cierto, el alquiler tradicional? Porque al final lo tuyo en la parte de CRA es más de alquiler de larga duración, ¿no? Más que el temporal o vacacional. Exclusivamente. Yo Vale. nunca me he metido en otro alquiler. ¿Y cómo lo ves a 5 años vista? Hablemos de Cataluña, pero sobre todo pensando a nivel España. Pues yo veo que igual como si me hubieses preguntado hace 5 años, yo creo que es un activo necesario que la sociedad necesita, que por mucho que intenten criminalizar, o sea, bueno, se ve, ¿no? Al final el resultado de lo que está ocurriendo en Cataluña, que se cargan el mercado. Puede ser que esto se extienda a otras zonas, ¿no? No hace mucho, no sé si fue a Coruña o una ciudad en Galicia, anunció también que querían poner límites al precio. Bueno, no sé. En Valencia algunos políticos cogían el modelo catalán como referencia. No sé si va a ir por ahí. Creo que es difícil, creo que es evidente que no funciona ese modelo. ¿Podría ir por ahí? Puede ser que sí, pero yo cuando invierto en inmuebles pienso en el largo plazo. ¿Cuándo es el largo plazo? 10 años por lo menos. Entonces, sí que es verdad que ahora, pues puestas las leyes, prefiero invertir fuera de Cataluña, pero yo le veo mucho recorrido. De hecho, mi ambición sería invertir bastante fuerte en los próximos años. Ahora mismo estamos negociando un lote muy importante fuera de Cataluña, no digo todavía dónde, si al final lo compramos lo diré, pero supondría dar un paso. De hecho, me pongo incómodo cuando lo pienso. De hecho, hace unos días que estamos ahí. Para patrimonio, ¿eh? O sea, para alquilar. Para alquilar, sí. Y A nivel edificio sería, cuando hablas de lote. Hay varias cosas, hay algunos edificios, es un lote. Residencial, parking, trasteros, un poco de Hay todo. un local. Creo que no hay parkings. Vale. Porque como lo que se pueda contar, yo en algún momento en redes habías dicho, creo que tenías como 10 pisos en alquiler, pero alguno lo habías vendido y entonces querías volver a comprar. Un poco ahora tu foto. Entiendo que los que tenías en Cataluña los mantienes y ahora todo el resto es fuera y Mira, no sé en qué zonas o qué... Me vuelvo al 2017-19, compré hasta tener esos 10 pisos y dije, ya está, soy libre, ¿no? ¿Y ahora qué? Y cuando dije ahora qué, fue como, bueno, yo tengo unos conocimientos, tengo contactos, ya no tengo mucho dinero, y fue como, ¿qué hago con esto, no? Pues me pongo a hacer flips. En 2020 compré ese primer piso que he dicho antes de 55.000 euros, con una hipoteca, con la idea de, oye, voy a validar el modelo, a ver si tiene sentido. Y tenía muchas preguntas, que seguro que mucha gente que nos escuchará tendrá, ¿no? Yo pensaba, ¿quién en su sano juicio me venderá un piso a mí a un precio suficientemente bajo para que yo pague el ITP al 10%, le meta una reforma y encima le gane un 30%? Dije, esto, o sea, no. Pero claro, había gente que lo hacía y digo, pues solo me queda probarlo. Y con hipoteca, apalancándote. En ese momento lo hice con una hipoteca. ¿A título personal o...? Sí, o- personal. Vale. Y entonces validé el modelo, la operación salió bien, no es de las mejores operaciones, pero ganamos algo de dinero. Duró un año aquella, de hecho 1 año y 3 días. La transformación del patito feo a la de notaría en notaría. De notaría a notaría. Sí, sí. La compramos el 20 de julio de 2020 y la vendemos el 23 de julio de 2021. 1 año tardó. Entre medias ya empezamos a comprar otros porque vimos que sí. Y bueno, empezamos a escalar por ahí con la idea de hacer crecer el poco capital que nos quedaba. La segunda operación fueron 3, o sea, segunda, tercera y cuarta fue un préstamo personal que nos hizo un inversor y compramos un lote de 3, que era una residencia universitaria, un ático, ahí empezamos con los áticos, que dividimos en pisos
y fue una operación de tickets bajos, compramos por 110.000 los tres, pero que vendimos muy bien, sacamos unas rentabilidades, ya no recuerdo, pero tipo 50 o 60%, claro, de tickets bajos. O sea, claro, en absoluto tampoco era Pero tanto. 110 las 3 unidades es muy poco. Bueno, eran los pisos que compramos en aquel momento para alquiler y encima bien. comprando una residencia, Ya. que están las paredes tiradas, que está todo unido, que hay una cocina para los 3 pisos. O sea, había jaleo allí que hacer. Muy bien. Y además había uno ocupado, perdón. Había uno de los 3, pero bueno, físicamente había uno ocupado, pero claro, si no hay paredes, legalmente estaban los 3 ocupados. Porque claro, que el señor se podía pasear por los 3 pisos. De hecho, lo que ocurrió allí, la historia es más divertida. Yo compré uno que estaba tapiado, que en aquella época también compré unos cuantos tapiados. Pero yo había descubierto que los comprabas tapiados, pero antes de ir a la notaría tú podías pedir un destapiado que valía tipo 200 euros, te paseabas por el piso, veías qué, y si no incluso podías echarte atrás y te podían llegar a devolver la reserva, que era una reserva en aquel momento. No tenían por qué devolvértela, pero sé que te la podían devolver. Vale. Entonces era un riesgo muy controlado. Yo compré el piso tapiado, me voy allí con los obreros, empezamos a picar un sábado, pop, 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 y nos sale el vecino de enfrente, un chico marroquí muy, muy simpático, y nos dijo, oye, ¿qué estáis haciendo? Que es mi casa. Y como es su casa, se acaba de salir de aquí, ¿no? Y le dijo, no, que se puede entrar. Y le explicamos, y dijo, pues ven, no tires esto y entra desde la mía. Claro, fue como, ¿qué? O sea, entramos en su casa, fuimos a la otra y nos dijo, no, es que hay 2 más para allá. Y nos paseamos por todo, claro, yo avisé al fondo y les dije, oye, esto está ocupado. Les dije, y entonces me dijeron, pues entonces no te lo podemos vender porque está ocupado. Y va por un circuito distinto. Y les dije, vale, pero los quiero todos. Entonces empezamos a negociar, no nos pusimos de acuerdo, yo hice una oferta muy agresiva, vale, nos olvidamos, y al cabo de un tiempo me contacta una inmobiliaria para ofrecerme este lote, que resulta que lo había comprado alguien, había pasado el tanteo y retracto de la Generalitat, pero en última instancia se había echado atrás. Y me dijeron, al mismo precio, se puede cambiar la persona. La Gene se tira para atrás. Sí, se puede cambiar la persona, pero no le importe. Me dijeron, al mismo importe, si quieres es tuyo. Y les dije, soy la persona. O sea, nadie más lo ha analizado, se ha estado paseando. Yo estuve desayunando varias veces con el chico marroquí. O sea, sabía todo. Había negociado con él la salida y todo. O sea, El marroquí seguía... seguía allí. De hecho, lo compramos. ¿Y del precio de fondo al precio final hubo una rebaja? De la oferta que yo había hecho, yo creo que oferté como 90.000 euros, a 30.000 la pieza. Yo fui un poco más agresivo ahí. Vale. Pero realmente es que era muy buena operación. Ya la había analizado bien y dije, oye, 112, perdón, he dicho 110. 110 fue el préstamo que nos dejaron. O sea, compramos por 112, yo puse la reforma y el ITP y nos dejaron 110. Y a partir de ahí, y volviendo a la respuesta, es que empezamos a crecer el capital cada vez más, poniendo mucho lo del foco de antes, de cómo hacer crecer la bola de nieve, o sea, los números que se hacen con el interés compuesto, por ejemplo, aplicado a los fondos indexados, lo mismo, pero, no sé, por decir algo, al 30-35% 2 veces al año. Claro, esto durante 4 o 5 años. Claro, la bola de nieve se ha hecho enorme. Entonces, ese era mi foco. Y ahora, con esa bola de nieve, digo, vale, ahora ya voy a comprar de manera más cómoda pisos para alquilar. Y entonces, pues, estamos negociando este lote, más importante y tal. Entonces, eso es un poco la evolución que hemos hecho. En distintos sitios, o sea, lo que has ido comprando hasta la fecha fuera de Cataluña es distintos sitios o, Sí, o has pero- encontrado una zona que digas... Sí, perdón, que además no te he respondido directamente a la pregunta y me preguntabas el número de inmuebles, ¿no? Entonces, en ese impasse yo no he comprado, me he puesto el foco en los flips por el motivo que he explicado ahora, pero no he comprado pisos para alquilar. Fue como, no, o sea, ya sé que me estoy perdiendo subida, que el mercado está muy bien, pero yo estoy aquí con el foco y estoy ganando mucho más dinero con esto. O sea, lo del foco no desviarme, ¿no? Entonces, durante ese tiempo he vendido algún inmueble, o había vendido algún inmueble, y ya todos están en la provincia de Tarragona, que es de donde soy yo, por un tema de proximidad, pero me di cuenta que sí, de proximidad, pero si tienes contactos, es que no iba. O sea, el inquilino se iba y ya no me avisaba ni a mí, avisaba a la inmobiliaria, que me avisaba a mí, y ya decía, bueno, pues dime si hay que mandar a alguien a pintar, y ya, o sea, no iba. Entonces, es cuestión de tener contactos, ¿no? Allí. Y entonces ahí ya empecé a comprar, el año pasado compré alguno en Toledo, ahora he comprado este en Castellón, otro en Valencia. Bueno, sí que es verdad que el año pasado compré uno en la provincia de Tarragona, pero por un tema de que me salió la oportunidad. O sea, fue como, bueno, está muy bien, lo compro. Si volviese atrás quizá no lo compraría, porque luego se ha ido empeorando y es como, mi decisión es no compro más en Cataluña. No vendo tampoco. Primero porque hay varios que están hipotecados, los que están hipotecados los quiero dejar así. Ya he hecho el trabajo, pues oye, que siga. Para mí, yo cuando veo el piso en alquiler, veo un activo financiero. Pienso en el largo plazo y cómo le juega la deuda a ese juego. Entonces, para mí no tiene sentido
montar todo el paquete y a los 2 años venderlo, a menos que haya una justificación. Sí. Por lo general es, oye, esto ahora tiene que recorrer el camino y no me supone trabajo, entonces no voy a vender esos que están hipotecados. Los que no están hipotecados están alquilados y probablemente el día que se vaya el inquilino los venda. Sí. Y entre el mundo del CRA, o sea, comprar, reformar y alquilar, y el del flip, que tú que tocas los dos, ¿no? Porque a veces hablas con gente y dicen, no, el flip. Y otros te dicen, no, comprar, reformar y alquilar, porque, oye, como el modelo Patrimonio, de suscripción, lo que sea, sí. patrimonio al 6-7%, poco a poco, lentamente, tal. ¿Con cuál te quedas? Con los dos. O sea, yo para mí, a ver, el alquiler puedes crecer, pero al ritmo, bueno, a menos que tengas un gran negocio que te está generando mucho cash flow para inyectar allí, pues ya está. Pero para mí el negocio lo he montado en el flip, que esa es la otra que te voy a contar. Para mí los flips son muy rentables, la hora dedicada, pero es un negocio. O sea, cuando escalas a 10, 12 operaciones, pues ya requiere de una actividad y estar encima y, bueno, pues una estructura y darle pues bastantes horas, ¿no? Como insisto, muy rentables, pero que hay que ponerle trabajo. En los alquileres hay un trabajo inicial, pero una vez funciona, pues lo que estaba diciendo ahora, es que no voy a vender un piso que ya está funcionando con su hipoteca y todo. Lo único que puede ocurrir es que se rompa algo, que va a ir el seguro, o que se vaya un inquilino, que la inmobiliaria me va a buscar uno nuevo. O sea, O que es una necesitas cash inversión. flow para un flip. O que necesite cash flow para un flip. Pero es que en realidad, No te lo plantearías. vender uno. Sí. No, porque es que ya hemos crecido en la bola de nieve lo suficiente como para que... Es que yo ahora ya hemos subido el ticket de los flips y ya no necesitamos capital de terceros. Entonces, es como, si quisiera llevar la empresa de flips a otro nivel, de hacer 20 operaciones al año, vale, aquí ya no tengo yo capital, aquí ya tengo que plantearme, o cojo dinero de inversores, o ahí sí que podría. Pero es que en realidad no estamos usando todo el capital. O sea, Bien, oye, me gustaría hablar un poco de Zona 3, porque al final se ha generado una comunidad que empezó con Vivir de Rentas, luego Zona 3. Cuéntanos cómo se hace para mantener ese sistema, porque al final... ¿Podemos ir un poco antes? O sea, Venga. yo me acuerdo de una entrevista que te hizo Carlos Galán, creo, hace, no sé si fue tu primera aparición así en público. Yo lo que quería preguntarte es, tú en ese momento ya visualizabas oye, yo ya tengo una historia, ¿no?, en el sector inmobiliario, quiero crear esta marca personal o lo que sea. Ya tenías una visión de esto, entonces voy a montar una comunidad, entonces no sé qué. O ha ido surgiendo y apareciendo. Yo me acuerdo hace 2-3 años que nos vimos tú y yo en Valio, que tuvimos una comida con Sergi y con Guillem, que dijiste, oye, o sea, y habías hecho un curso en Valio, y dijiste, no, o sea, mi próximo paso es, pues esto, montar una comunidad de inversores inmobiliarios. Pero que no sé si ya hacía años que lo tenías en mente o... Vale, no, fue bastante natural. Hoy, por cierto, la entrevista esta de Carlos, creo que sí fue la primera y además muy divertida. Si alguien la quiere ver, no sé si tiene ya 170.000 reproducciones, pero es muy divertido. Con Carlos nos reímos a menudo de eso, porque si lo ves, o sea, yo salgo sin luz, con la webcam del ordenador, o sea, es increíble, ¿eh? Y llegamos a 170.000 reproducciones, o sea, yo creo que hoy en día nos echan en YouTube si publicamos eso. Pero bueno, volviendo a lo de Zona 3, para mí era como natural. El podcast iba muy bien, se generaba una comunidad alrededor, la gente me escribía, había mucho feedback. Y ya hubo un primer intento en el mismo WordPress donde tenía la web, que antes era Vivir de Rentas, ahora es Germán Jover, ¿no? Y he cambiado esa marca. Pero allí intenté montar a través de un plugin, un blog, un foro, para generar esa comunidad, ¿no? No terminó de funcionar, ya no recuerdo por qué, pero me duró a lo mejor un mes o dos y dije, bueno, lo borro, tengo que mejorar esto. Y entonces ya fue como dije, oye, pues Bigger Pockets, ¿qué tal si la gente que escucha el podcast, perfecto, se llevan un máster? Yo muchas veces cuando me preguntan, ¿dónde aprendo? Oye, empieza el primer podcast y tienes 100 capítulos y vas a aprender un máster aquí, ¿no? Pero ¿qué tal si la gente que quiere ir más pagan una pequeña cantidad y que el dinero no sea una barrera? O sea, que sea en plan... Es que yo pago una suscripción, pago una cuota y que sea una especie de Netflix en el que yo ahora... De hecho, esa era la visión al principio. Pero la gente que entró al principio había una masterclass dentro. Ahora hay, pues sí que sé, 300 horas de contenido. Ahora sí que es un Netflix que tú puedes hacerte a tu carta pues lo que quieras. De hecho, literalmente, no sé si venía hablando contigo, no te lo he dicho. Ahora venía con el coche y estaba escuchando yo una masterclass que a mí... Al final casi me lo hago a medida, ¿no? Me apetece esto, hostia, pues traemos a alguien que nos dé esa formación. Entonces, bueno, pues fue esa evolución. ¿Cómo traerlo de Bigger Pockets aquí? Y cómo juntar toda esa comunidad, toda esa gente que tengo alrededor, que me los encuentro, que veo que hay esa pasión y que a mí hubiese sido lo que a mí me hubiese gustado encontrar cuando empecé. Yo en 2017, 18, 19 me inspiré en un amigo que
bueno, que tiene un montón de pisos, ¿no? Y que él compraba pisos y me explicaba, ¿no? Y me decía, yo es que los compro a 40.000. Bueno, él compraba más barato todavía, pero se metía en pisos que, bueno, no sé, en aquel momento también era otra época, pero que sacar rentabilidades. Me decía, un 15%, o no sé qué, un 18%. ¿Cómo puede ser esto? Yo venía de otro mundo y de hecho fue como, tengo un piso ahí, tengo un fondo de inversión, literalmente, tenía 40.000 euros, recuerdo el fondo, y dije, y lo pongo en ese piso que vale 40.000 y me da 400 euros seguros, ¿no? El fondo era como, ya veremos cómo va a ir, pero esto era como desde el primer mes, ¿no? Y fue como, ostras, pues yo solo conocía a esa persona que fue la que me motivó a mí. Pero necesitaba un círculo también. Y pensaba, y me imaginaba, ahora hay muchas más comunidades, hay muchas más iniciativas como esta, pero en aquel momento no. Y fue como, oye, voy a crear eso, pero le voy a vestir mejor que Bigger Pockets. Me gustaría que haya formación, que haya comunidad, pero más cosas, porque si no juntamos toda la fuerza de la comunidad, contratamos un abogado y que nos haga pues, todos los contratos que podamos necesitar. O por qué no contratamos a no sé quién y que nos haga, y es un poco esa la evolución que hemos hecho. Muy bien. Interesante. Y si ahora empiezas desde cero, sin contactos, sin dinero, ¿el proceso sería exactamente el mismo? Podcast, comunidad, flips, CRAs. Si empezase de cero, sin dinero, sin contactos, no me has dicho sin conocimientos, por lo tanto me los quedo, no te doy tiempo ya de tirarte atrás, con mis conocimientos, pues probablemente, o sea, hay dos campos aquí. Una parte, mi vena inversora, que seguro que estaría ahí. Entonces, yo empezaría con flips. O sea, me saldría a la calle a hacer contactos, lo primero que haría, y empezaría a hacer... De hecho, yo no empecé por flips porque no tenía conocimiento, pero bueno, intentaría hacer contactos. Creo que me has dicho sin dinero, pues entonces intentaría convencer a gente que tengo ese conocimiento que invierta conmigo. Y luego, en paralelo, seguramente para la parte de emprendedor, probablemente empezaría, ahora lo haría distinto, o sea, hay muchas entrevistas. Yo empecé con un podcast de entrevistas cuando no había. Creo que estaba empezando también Carlos, te llevaba unos pocos capítulos él y empecé yo, entonces crecimos muy rápido. Yo hoy en día hay muchos podcasts, entonces intentaría diferenciarme. Hay mucho productor y poco consumidor. O sea, mucho productor y poco consumidor, sí. O en su También ha momento habido tenéis dos auge. productores y demasiado consumidor. Iniciativas como la vuestra, una tertulia un poco más distinto, podría tener sentido. No sé, le daría una vuelta a ver de qué manera puedo cambiar algo. Es verdad que es una forma como muy, no sé si decirle orgánica, de crecer, ¿no? Porque entrevistas a alguien que a lo mejor pues, ya tiene una cierta visibilidad y eso te permite pues, llegar a más gente. O sea, probablemente recorrería ese camino, lo que intentaría diferenciarme. Siempre he intentado diferenciarme en todo. O sea, todo lo que hago intento aportar mi granito de arena de... O sea, para hacer algo que ya existe, mejor no lo hago. O sea, si lo hago, tengo que hacerlo un poco distinto y que aporte. Pero volverías a dedicar tiempo para estar en redes. Probablemente sí, porque además me ha abierto muchas puertas, me ha permitido conocer mucha gente. Sí. Vale, genial. Bien, no sé si tenéis alguna pregunta más. Si no, lo abriría al público. Público, no sé si queréis hacerle alguna pregunta a Germán. ¿Alguien se atreve? ¿Nadie? Las preguntas que no se han atrevido ellos a hacerme. A ver, Alexis Ramón y yo teníamos una pregunta que él siempre repite y que la teníamos que hacer, ¿no? Que es a nivel de restauración, un restaurante en Barcelona y otro en Madrid que nos puedas recomendar. Vale, Barcelona Sense Presa, es un restaurante que además, por cierto, hace tiempo que no voy, debería ir, que he ido mucho. Cocina más, no de autor, nada, buena calidad, producto y bien cocinado. Ahí tienes uno. Y uno relativamente parecido, La Tasquita de enfrente en Madrid, también pues, te recomendaría ese. Que es mismo concepto, ¿eh? También buena, o sea, muy honesto. Sí, quizá un poco más elaborado, más tirando a autor, pero no tanto. O sea, sí, producto también. Muy bien. Vale, pues ya iríamos terminando. Tenemos un pequeño apartado del No Me Lo Creo, que ponemos dos casos de noticias. Una es real y la otra es ficticia. Nos gustaría que la audiencia, incluso vosotros, pudierais decir cuál es la buena y cuál es la mala. Un parking como una casa. Una inmobiliaria en Palma anuncia una plaza de parking ubicada en el centro de la ciudad por 185.000 euros. Islas Baleares son la segunda comunidad autónoma con las plazas de parking más caras, superada por el País Vasco. Y la otra es un Starbucks en Madrid reconvertido en coworking sin coste. Solo debes consumir café cada hora. Ofrecen mesas premium con cargadores y quien no cumple con el mínimo de pedidos pierde su sitio. ¿Cuál cree que la correcta es la A? ¿Vale? Más o menos mayoría, el 50% de audiencia. ¿Y la B? ¿Quién cree que la B es la correcta? Aquí veo menos manos. Hay muchos que no votaron, ¿eh? Sí. Hay muchos que no han dicho nada, pero bueno, en cualquier caso la correcta es la A. O sea, efectivamente hay una plaza de parking en Palma por 185.000 euros
Y es verdad que el País Vasco, o sea, Donosti, está a precios de escándalo. Cuanto más cerca de la catedral, más complicado. Así que poco más. Agradecerte tu tiempo por haber estado aquí y los demás también por habernos aguantado. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Vale. ¿Qué tal? Muy bien, sí. Bueno, muy bien. Bien, sí. Sí, yo creo que sí, más o menos.